y a crear una reforma laboral que va a destruir el empleo formal. Si cualquier colombiano trabaja por prestación de servicios, está condenado a eso o perder su empleo. Otra vez sigue y lo de seguridad, otra vez sigue mintiendo. Y hablan de justicia, solo quiero decir eso. Miente una y otra vez. Yo tengo que reconocerle En lo que va corrido del gobierno de Gustavo Petro Urrego se han creado más de 3 millones de puestos de trabajo. Se ha dignificado a la fuerza pública. Hoy un soldado de la República gana más de 1 millón de pesos y pronto estará ganando un salario mínimo, lo que no hicieron ustedes nunca. Pública porque están en campaña. Entonces se ven bastante cogidos porque en las encuestas internas que varias personas han sacado, se ve que va a ser un fracaso total este domingo la consulta del pacto histórico. Bueno, primero déjeme aclararle que la consulta del pacto histórico no va a ser un fracaso, como ustedes lo están anunciando. Y así se demostrará este domingo, que yo espero que van a concurrir más de 1,5 millones, pese a todos los ataques sistemáticos que ustedes han hecho contra la consulta, a sus medios de comunicación que mienten cotidianamente, a las decisiones vergonzosas del Consejo Nacional Electoral en contra de la Constitución, del artículo 107 de la Ley 1475, violentando la autonomía política de las fuerzas que integran el pacto histórico. Senador Ciro Ramírez, ¿usted le parece viable una constituyente? Ya vamos a avanzar si es pertinente o no, los fines que hay detrás, pero ¿viable una constituyente? Porque por ahí he visto que muchos dicen que es un globo mediático. Pues John, cuando usted tiene este país destrozado en las finanzas públicas, en la salud, en la seguridad, en las pensiones, pues usted tiene que salir con globos para poder distraer la atención de los colombianos y no se den cuenta del desastre que tiene hoy acá en el país. Lo vemos gritando en las calles de Nueva York pidiendo por la guerra de Gaza y no se ha dado cuenta que en el Catatumbo, en el Cauca, en el Urabá, hoy están los colombianos secuestrados por los bandidos. Entonces, cuando usted convoca una constituyente, primero hay que contarle a los colombianos qué es una constituyente. La Constitución del 91 estableció, los constituyentes, 3 mecanismos de reformar la Constitución. Referendo, que es un mecanismo de participación ciudadana, el Congreso a través de un acto legislativo y una Asamblea Nacional Constituyente, que fue el medio por el cual se estableció la Constitución de 1991. Él quiere convocar a las calles otra vez una constituyente para reformar la Constitución que le permitió a él llegar a ser representante a la Cámara, senador, alcalde, presidente de la República, y ya como es incapaz y le fue muy mal, 4 años, quiere cambiarla. Y lo que es más grave, John, y a los colombianos les digo, ustedes le han oído a alguien que hable de la constituyente. ¿Para qué quieren hacer una constituyente? Si no son capaces ni siquiera administrar un parqueadero, ya vemos el desastre de lo que han hecho con el país. ¿Para qué quieren una constituyente? Déjeme primero responderle al senador Ciro, porque él tiene una lectura del país que demuestra una vez más las grandes deficiencias de la oposición política en Colombia y el engaño y la mentira permanente hacia el pueblo colombiano para destruir la gobernanza de Gustavo Petro Urrego. Las cifras que ha dicho, hablando de que nada marcha bien, que la economía va mal, todo es absolutamente falso. Y son cifras que no son cifras solamente del gobierno. Yo trabajé en la Superintendencia de Subsidio Familiar. Ahí están las cifras registradas de cómo desde el 2022 al 2025 han ido creciendo el número de empleos en Colombia. ¿Y eso cómo se mide? Se mide porque todas las empresas públicas y privadas tienen que cotizar el 4% de las nóminas. Solo en lo que va corrido de este año se han generado 770,000 nuevos puestos de trabajo. En lo que va corrido del gobierno de Gustavo Petro Urrego se han creado más de 3 millones de puestos de trabajo. Se ha dignificado a la fuerza pública. Hoy un soldado de la República gana más de 1 millón de pesos y pronto estará ganando un salario mínimo, lo que no hicieron ustedes nunca. Usaron a los soldados y a los policías como carne de cañón, pero nunca respetaron realmente al soldado o al policía. Ahora sí se les dignifica, ahora pueden llegar a ser generales de la República si lo desean, por sus propios méritos, por su vocación de servicio a la patria. Y por otra parte le digo, las más grandes empresas del país en el primer semestre de este año aumentaron sus riquezas en más de 10 billones de pesos. Avianca, el grupo Nutresa,
Mire el sistema financiero, un país en crisis que produce ganancias de 56 billones de pesos en un semestre, el sistema financiero. La bolsa de valores de Colombia es la que más ha crecido en este continente. La economía colombiana es la más sostenible de América Latina. Sí. Y usted nos viene a hablar de que esto es una crisis. No, partamos de hablar con seriedad y por eso es que ustedes no son respetables, porque no hacen oposición con inteligencia. Y por otro lado, quisiera decirle sobre lo que estás preguntando. La viabilidad jurídica. Si Mire, quiere, ya más adelante ahondamos en la esos viabilidad puntos jurídica. políticos. Y les cuento un antecedente. Cuando se convocó la Asamblea Nacional Constituyente, se convocó sobre prevaricatos enormes. ¿Quiénes prevaricaron? Prevaricó Virgilio Barco, prevaricó César Gaviria, prevaricó la Corte Suprema de Justicia, porque no se podía reformar la Constitución política, sino por el mecanismo pétreo que tenía la propia Constitución. Y se convocó rompiendo todas las reglas de juego. Claro, en ese entonces era la séptima papeleta, los jóvenes manifestándose con la aspiración de que la Constitución del 91 nos permitiría superar décadas de violencia y la violencia atroz narcoparamilitar que ensangrentó muchos procesos políticos. Ahora bien, ¿qué es lo que convoca el presidente de la República? A recoger unas firmas, a que la gente manifieste su apoyo a una Asamblea Nacional Constituyente. Este fallo absolutorio de Álvaro Uribe Vélez es la representación ejemplar de cómo necesitamos reformar en Colombia profundamente la administración de justicia. Álvaro Uribe Vélez todos lo conocemos, desde que fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, presidente de la República, compró congresistas para hacerse reelegir, 4 ministros condenados, su secretario general de la presidencia, sí, etcétera. Entonces seamos serios también cuando hagamos estos análisis, porque al señor Álvaro Uribe Vélez se le debe haber procesado hace mucho rato por crímenes de lesa humanidad y debería estar preso. Yo la verdad que John lo dijo al principio del programa, que es con argumentos. Ellos están obsesionados con Álvaro Uribe desde hace mucho tiempo y se les olvidó gobernar el país. Están más obsesionados con ver a Uribe preso, y lo ha dicho Gustavo Bolívar desde que se lanzó al Senado hace 8 años, y Uribe. Hombre, ya ganaron la presidencia, gobiernen, administren esto bien, que eso les sirve a los colombianos. Hablan de empleo y el 81% del empleo que han creado es por cuenta propia, no son empleos formales. Y crearon una reforma laboral que va a destruir el empleo formal. Si cualquier colombiano trabaja por prestación de servicios, está condenado a eso, o perder su empleo. Bueno, otra vez sigue y lo de mintiendo. seguridad, Otra vez la sigue tasa de mintiendo, pero homicidio, ¿por qué miente? ya vamos para allá. Y hablan de justicia, solo quiero decir esto. Miente una y otra vez. Yo tengo que reconocerle a Petro que tiene un teflón que a cualquier colombiano de cualquier partido lo hubieran cogido metiendo fajos de billetes en una bolsa. No lo eligen ni para el concejal del pueblo más pequeño. Al señor lo eligieron presidente de la República. De un contratista que se encuentra todavía huyendo de la justicia. Hablan de los ministros de Uribe, aquí todos se fugaron. Entonces a lo que yo voy es, hombre, ya dejen la obsesión con Uribe y gobiernen. Hablemos de las cifras de gobierno. Ahorita se las voy a leer todas en cada uno de los frentes. Con cifras. Yo creo que es hacia allá que debemos ir y pensar en el país. Hablemos de cifras. ¿Para qué una constituyente por parte de Petro? Y yo creo que recojo las palabras que comencé diciendo en el programa, John, y es un globo distractor. Además, el doctor Jimeno acaba de decir, recuerden que este domingo hay elecciones. Entonces él necesita mover la plaza pública porque están en campaña. Entonces se ven bastante cogidos porque las encuestas internas que varias personas han sacado, se ve que va a ser un fracaso total este domingo la consulta del pacto histórico. Entonces necesitan revivirlo. ¿Qué hace el presidente? Se aprovecha de lo que está pasando con Estados Unidos, que acaba el presidente Trump de volverle a lanzarle otra granada al presidente de la República diciéndole que es un matón, a presidente Petro, y entonces necesita revivir porque se ven que están cogidos con la consulta de este domingo, necesita mover la plaza pública este viernes. Y si nos preguntamos para qué, vuelvo y digo, un globo distractor para distraer a la gente que hoy está sin empleo, con la inseguridad a flote, está pagando el gas más caro y la electricidad más cara, y hoy estamos viendo un gobierno
en que se empieza a agarrar anoche con la ministra de Vivienda y la ministra de Vivienda diciéndole, dejando en ridículo al presidente de la República, echando al viceministro de Vivienda de Aguas, que porque no le había dicho que no tenía plata. Háganme el favor, eso parece un chiste. Esto de verdad es vergonzoso ver al presidente de la República en un Consejo de Ministros. Entonces, hoy están cogidos por la opinión pública, lo demostró una base importante que tenía la izquierda, que eran los jóvenes, el fracaso rotundo en el pasado domingo en las elecciones de los CMJs en el país, casi que quedan creo de última si no estoy mal, pues está demostrado para dónde va la corriente. La corriente va para un fracaso estruendoso del pacto histórico y necesitan mover la calle, necesitan mover la plaza pública, aprovechan el fallo absolutorio de Álvaro Uribe para mover pre-campaña este viernes lo que se viene, que como lo dice el analista aquí Felipe, es que va a ser un gran fracaso este domingo la consulta del pacto histórico. Necesitan meterle oxígeno de alguna manera. Claro, pero entonces... Bueno, déjame responder. Sí, pero permítame, porque quiero entender esta visión y ya le doy la palabra para entender la visión de las voces afines al gobierno. Senador, entonces usted dice es un globo mediático, lo que quieren es mover gente, la consulta el domingo, lo que viene y demás. Pero estos objetivos, supuestos objetivos detrás de la constituyente de reelección, de cambios drásticos de la institucionalidad en Colombia y demás, ¿no le suenan tanto? ¿O también están latentes? Esa es la pregunta, John. Con esta constitución llegaron a la presidencia de la República. Son gobierno hace 3 años, entonces ya no les gusta y ahora sí quieren cambiar la constitución. Entonces yo no entiendo. Lo que les permitió llegar al poder, ya lo quieren botar a la caneca para crear otra constitución. Yo recojo las palabras del abogado, del doctor Manuel Gaona, que dijo, el presidente que quiere cambiar una constitución, hay que cambiar es al presidente, no la constitución. Bueno, primero déjeme aclararle que la consulta del pacto histórico no va a ser un fracaso, como ustedes lo están anunciando. Y así se demostrará este domingo, que yo espero que van a concurrir más de 1,5 millones, pese a todos los ataques sistemáticos que ustedes han hecho contra la consulta, a sus medios de comunicación que mienten cotidianamente, a las decisiones vergonzosas del Consejo Nacional Electoral en contra de la Constitución, del artículo 107 de la Ley 1475, violentando la autonomía política de las fuerzas que integran el pacto histórico. Se equivocan si consideran que esta elección del domingo va a ser un fracaso. Pero, magistrado, y les cuento, no, Felipe, déjeme déjeme hablar, porque también he encontrado que usted no tiene un sesgo precisamente objetivo en sus análisis. Déjeme decirle, en la elección de estos consejos de juventudes, la abstención fue superior al 80%. He estado recorriendo el país, vengo del Chocó, y me di cuenta allí cómo los partidos tradicionales invitan desde ya a corromper a los jóvenes comprando votos, entregándoles toneladas de dinero para que van a comprar sus electores. ¿Usted vio eso? Eso me lo contaron. Me lo contaron. Si lo hubiera podido ver, si lo hubiera podido registrar, si lo hubiera podido grabar en una cámara, estaría instaurando las denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación. Así que ustedes no son los que están garantizando que la juventud participa democráticamente para defender un nuevo país. Su análisis ahí es muy flojo en algo. No, pero aquí vamos a la pregunta que estás haciendo. Porque ustedes se celebraron ¿Para qué una Asamblea años? Nacional Constituyente? ¿Para qué una Asamblea Nacional Constituyente? Mire, la propia Corte Constitucional, cuando hundió el Tribunal de Aforados, dijo que solo se podía reformar a través de una constituyente. La reforma a la justicia hay que hacerla profundamente. No ha sido posible tampoco en el Congreso adoptar una reforma política elemental para evitar justamente que los partidos políticos sigan teniendo prácticas antidemocráticas. ¿Por qué eligen a dedo, el jefe allá, el cacique? ¿Quién es el que va a ser el candidato a la Cámara o el candidato al Senado o el candidato a gobernador, etcétera? Cuando eso debería haber democracia interna en los partidos. Las consultas de los partidos deben ser obligatorias para que se fortalezca la democracia, se fortalezcan los partidos. Pero también yo promoví desde que fui magistrado del Consejo Nacional Electoral que el Estado pague el funcionamiento de todos los partidos políticos, pague todos los procesos electorales, a todos los candidatos y candidatas, para poder tener un control efectivo de los recursos que se manejan en una campaña política y evitar que sigan entrando dineros de las mafias en las campañas. Pero también promuevo que haya voto obligatorio. ¿Como las del hijo de Petro que recibió? No. Y hablemos de Duque, y hablemos de Uribe, y hablemos de cuánto dinero han recibido de las mafias. El único que ha contado eso en la justicia es el hijo de Nicolás Petro. ¿Por qué no hablamos de cómo el señor Iván Duque terminó lamentando la muerte de su amigo que fue asesinado en el Brasil?
El narcotraficante, que le llevó dólares a su campaña y política. aclaró la relación. No, y lo invitó a su Pero el elección. único que hablaba a la justicia, a pesar de ser un chisme, fue Nicolás Petro, que le contó a la fiscalía que se había recibido plata ¿Por qué no hablamos, de un ex narcotraficante? No, si vamos a hablar de dinero del narcotráfico en las campañas, tendríamos que hablar muy largo y profundo. Cuando Petro dijo que no conocía a Pitufo, ese dijo que sí lo conocía, que había viajado con él y que en un hotel. Ese no es el debate. Yo conozco muy bien cómo funciona el tema de la narcopolítica, porque también les interesa ir a corromper a cualquier hombre. A cualquier hombre que se deje corromper les interesa dañar todos los procesos democráticos. Mire, de algo que podemos estar de acuerdo en esta mesa, que es que hay corrupción tanto en la izquierda como en la derecha o el famoso centro político. Eso sí, no cabe duda alguna. Mira, la corrupción no hace parte de una ideología de izquierda. No, hace parte del ser humano. No, hay gentes que se corrompen, magistrado, porque cuando están en un cargo de poder piensan que pueden superar su pobreza. Y eso es lamentable, eso es repudiable. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso, entonces no partamos de ahí. No partamos de ahí porque entonces... Pero la pregunta era, ¿para qué una Asamblea Nacional Constituyente? Yo les estoy dando elementos. Pero esa era porque ha lo que sido usted decía, imposible hacer una reforma política en el Congreso. Ha sido imposible. Necesitamos una reforma política que democratice el sistema político. Bien. Yo he sido magistrado del Consejo Nacional Electoral. Necesitamos crear un tribunal electoral donde sus magistrados sean totalmente independientes de las fuerzas políticas, que sean elegidos por méritos, crear una sala administrativa que haga las funciones que hoy cumple la registraduría a través de empresas privadas como Thomas Gret Son. Y el Consejo Nacional Electoral debe desaparecer y convertirse en una sala judicial de ese tribunal. Y eso lo tenemos que reformar a través de una constitución. En eso puedo estar totalmente de acuerdo con usted. El CNE tiene que tener un cambio, como también tiene que haber un replanteamiento de qué es lo que pasa con la Procuraduría, con la Contraloría, en fin, con la Defensoría, con todas estas organismos que se crearon en la Constitución. Una constituyente para eso. Pero no es necesariamente hacer una constituyente para poder reformar lo que no está funcionando. Y eso es algo que a mí me ha dado mucha curiosidad, magistrado, porque yo un día se lo pregunté al propio presidente Petro. ¿Qué le diría el senador Petro, hoy presidente Petro? No necesitamos una constituyente porque la Constitución del 91 tiene todas las herramientas. Lo que pasa es que las han venido mutilando con 26 reformas constitucionales. ¿Qué le pasó al gobierno Petro? 26 reformas para limitar derechos. Ministros del Interior. No entendió las dinámicas en el Congreso. Cuando el primer año de Congreso, que tenía todas las mieles, a liberal, los conservadores, la U, el Verde, independientes, los tenía ahí en el saco para poder sacar todo, empezó sus propios conflictos del propio presidente Petro contra los partidos que le estaban apoyando en el Congreso. Lo que no han entendido los congresistas es que este es un Estado social de derecho y que cualquier congresista tiene la obligación de responderle a la nación y no a sus intereses particulares. Y por eso se han opuesto a todas las reformas sociales de este gobierno. Pero no a todas. Por eso han extorsionado al gobierno y una y otra vez. Yo le voy a decir algo. Yo estoy en el Congreso. Mire, senador Ciro Ramírez, la coalición de ustedes le ha pasado todo. Usted acaba de decir que la reforma laboral atenta contra el empleo en Colombia. Yo lo digo públicamente. Las cifras demuestran que eso es falso. Es que la misma ministra lo dijo. Era una reforma para crear empleo. La misma ministra lo dijo. Dejemos que Felipe termine la idea y luego seguimos. Esto se nos vuelve dispersado. Pero déjeme sobre la mesa. Perdona, John, déjeme le termino esto que es importante que lo sepa el país. El presidente ha aumentado el salario mínimo por encima de la inflación. Tenemos las más bajas tasas de inflación en un cuarto de siglo. Las más bajas tasas de desempleo. ¿Dónde está mirando eso? No, son las cifras. Si usted no las ve, ¿Más bajas tasas de inflación? Si usted no las lee, porque no las quiere ver. Doctor Pérez, pero además déjeme terminar. Ahí ya comenzamos mal. No me va a decir que las bajas tasas de inflación. Pero es que usted volvió a subir la inflación. Somos de los más altos de Latinoamérica, doctor Pérez. Absolutamente falso. No igual que Venezuela y Argentina, claro que no. Pero después de Venezuela y Argentina está Colombia. Es falso. ¿Cómo me va a decir eso? Entonces mire las cifras del Banco de la República. No mire las del gobierno. No mire las del gobierno. Mire las cifras del Banco de la República, que no es el gobierno. Mire las cifras. No, hablemos con las cifras reales. Ya le doy la palabra, senador. Pero lo cierto es que yo ahorita hablo para que nos escuchemos. Si no, la gente se pierde, porque estamos hablando de inflación, de reforma laboral, de reforma a la justicia. Bueno, entonces, Felipe, aterrizo el punto claro. Esto de la constituyente es
insisto siempre en todos los espacios, es una jugada para fortalecer la consulta del 26. Ajá. Además de esto, es para prender motores de cómo empiezan a movilizar el pueblo a sus bases electorales para 2026 elecciones marzo. Lo que va a pasar, y este efecto de los consejos de juventud hay que verlo, no hay que desconocer que hubo una reacción así sea muy pequeña a la votación, porque hace 4 años, cuando ustedes ganaron, sí aplaudían y hacían maracas, uy, ganó la juventud, eligió el cambio. Hoy se dieron cuenta que fueron derrotados, y hay algo peculiar, y es que hay un desconocimiento electoralmente de las bases del petrismo hoy con la juventud. No, mira, yo les cortaron estoy de ICETEX acuerdo con algo, en la estoy de base de acuerdo con educación. algo, y es que efectivamente se cometió el error de no tener una escuela nacional de formación de nuevos liderazgos, de involucrar a la juventud en todo este proceso. Yo estoy de acuerdo con eso. Hasta el presidente Petro manifestó, ordenó que se creara la Comisión de la Verdad sobre el estallido social, donde centenares de jóvenes fueron víctimas, les sacaron los ojos, los asesinaron, los desaparecieron, los torturaron, muchos siguen en prisión. Y nunca se ha cumplido esa solicitud que hizo el presidente de la República. O sea, este gobierno sí tiene una deuda con la juventud, tengo que reconocerlo, aunque también debemos reconocer que se han creado miles de puestos de trabajo de los jóvenes en paz en las zonas más violentas de Colombia. Y están haciendo su trabajo. El que mató a Están Miguel haciendo su Uribe trabajo. perteneció Felipe, a ese permite. Jóvenes en Paz. Y cierro con esto, y este es el efecto de lo que va a pasar probablemente en las elecciones del 2026. Lo más grave para el pacto histórico es que dejó colar a un montón de activistas, influencers, en esas listas, y a políticos buenos, porque hay políticos buenos en la izquierda, se los van a comer vivos, van a perder espacio por culpa de la improvisación misma del pacto histórico o de estos partidos que hacen parte del pacto histórico. Bueno, eso es la Ahí va a haber democracia. una crisis. De eso se Yo- trata yo- la yo- democracia. sí, De yo- eso se yo- trata yo- la yo- democracia. ¿Y por qué Ya, deberíamos ya, cuestionar? espere, que no todos debemos vamos a hablar, hablar? doctor. Sí, 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 ya le doy la Espérese, palabra espérese. para ponerle, porque es válido aquí la interpelación, pero tampoco tan constante porque se nos vuelve esto un sancocho. Senador, ya hablamos y seguimos hablando de sancocho esta- trifásico. Sí, trifásico. Entonces, ya seguimos ahondando en las razones de esta constituyente, pero sí quiero disipar de una vez por todas la relación que tiene el anuncio de Petro con la absolución del expresidente Álvaro Uribe, porque pareciera como si tuviera que ver. ¿Tiene alguna relación? ¿Esta absolución tiene algo que ver con una reforma a la justicia? Es decir, ¿qué relación hay? Es muy grave que el presidente de la República ponga ese trino casi que mandando para el carajo a los 2 magistrados que en la sala mayoritaria del Tribunal de Bogotá absolvieron al presidente Uribe, hablando que el narcoparamilitarismo y que el tribunal contrario a la Corte Suprema, una cantidad de cosas que me parece que es un irrespeto a las instituciones, y yo creo que esa muestra de ese irrespeto pues lo está tomando los mismos magistrados de las altas cortes, Déjame que no se están responder, posesionando ante el presidente, sino ante la misma corte. Porque yo creo que ese respeto hacia la independencia y una relación armónica con las ramas, pues el presidente se está metiendo en las funciones. Le favorezcan o no, creo que, mire, usted puede odiar o querer al presidente Uribe, pero no se le puede negar que respetó la institucionalidad. Álvaro Uribe hubiera fácilmente podido conseguir un asilo en cualquier país, o hubiera podido volarse, o hubiera podido salir a decir que la Corte y que los magistrados y que la justicia era un... No, él controvirtió dentro del marco de la ley y la Constitución con los recursos judiciales que tiene cualquier ciudadano colombiano. Y no es que él renunció a la Corte Suprema para salir, porque quedó en manos de la Fiscalía y ahora vuelve, no en otra instancia, sino en un recurso extraordinario, a la Corte Suprema, vuelve a la Corte Suprema, todo va a llegar siempre a la Corte Suprema. Entonces a lo que yo voy es un ejemplo que dio el presidente Uribe con el poder, y lo pueden codiar, lo pueden querer, pero así un ejemplo de respeto a la institucionalidad. Incluso el día que ganó Gustavo Petro, el primer trino que dejó Álvaro Uribe dijo, para defender nuestro país hay que respetar las instituciones. Y es el ejemplo que debemos dar los que somos representantes de la ciudadanía, cosa que no está haciendo Gustavo Petro. Y creo que hay muchos trinos que mostraban, cuando condenaron a Álvaro Uribe, no, es la justicia y le voy a dar toda la protección a la juez. Y ahora que absuelven a Álvaro Uribe, le dijo de todo a los magistrados del tribunal. Ese no debe ser el ejemplo de un presidente de la República. Imagínese que a Álvaro Uribe o a cualquier congresista del Centro Democrático lo hubieran cogido recibiendo una llamada de un jefe guerrillero como Iván Cepeda, cuando recibió la llamada de Iván Márquez en medio
Bueno, del fast track. O me dieran a mí o a cualquier congresista del Centro Democrático recogiendo a Santrich a la cárcel, después narcotraficante escapado. O imagínense si me hubiera cogido metiendo un fajo de billetes en una bolsa de un contratista que se encuentra huyendo de la justicia y después lo eligen presidente de la República. O imagínense, perdón, yo termino, doctor Pérez. Bueno. Entonces yo lo que digo es, mire, puede favorecerle o no, pero hay que respetar la justicia, porque esas son nuestras instituciones, es lo que tenemos. Mal o bien, nos guste o no, podemos controvertirla, pero se debe respetar las instituciones y ese ejemplo se debe dar desde todos los frentes e ideologías. Me traslado la pregunta a Luis Guillermo, porque ¿qué relación tiene esta transmisión del expresidente Uribe con el anuncio de la constituyente? Porque está esta crítica constante de supuesta intención de irrespetar la institucionalidad, porque hay que decir, doctor Luis Guillermo, que en su momento, cuando la juez Sandra Heredia se pronunció en contra del expresidente, ese trino sí existe. Es decir, el presidente dijo, los jueces y los magistrados tienen que tener convicción de que en este gobierno van a ser respetadas sus decisiones, sean cuales sean. Y ahorita el tribunal se pronuncia a favor del expresidente y se les fue lanza en ristre. ¿Qué es responder a esta crítica? Bueno, lo primero que hay que decir es que Álvaro Uribe Vélez no respeta las instituciones. Es como cuando entra a un templo de la iglesia católica o protestante y respeta a Jesucristo. El señor Álvaro Uribe Vélez, cuando fue presidente de la República, atacó a la Corte Suprema de Justicia, al punto de que muchos de esos magistrados denunciaron el terrorismo de Estado por la persecución que desató Álvaro Uribe Vélez contra ellos, amenazas contra sus familiares, amenazas y atentados contra sus vidas. Terminaron pidiendo medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo acompañé a uno de esos magistrados, Sigifredo Pérez, a una audiencia con la Comisión de Seguimiento de las Medidas Cautelares con el Estado colombiano, donde estaban todas las instituciones del país. Y el magistrado Sigifredo Pérez, magistrado que había sido amigo de Álvaro Uribe Vélez, Sigifredo Pérez Espinosa, llorando en esa audiencia para decir cómo era víctima del terrorismo de Estado, del que había sido su amigo. Rechazo cualquier amedrentamiento, venga de donde venga, contra cualquier juez de la República. Cuando usted dice que respeta las instituciones, estoy de acuerdo con eso. Yo presenté. Estoy hablando del proceso. Pero yo le estoy hablando para cuando hablemos de presumir la inocencia, hablemos de cosas reales. Yo presenté. Pero es que no la presumes. Yo presenté. ¿Cómo así? Eso le dice la Constitución. No, hablemos de cosas reales. Yo presenté. Así que yo presumo. Eso se presume por la Constitución. Hola, Marita, bienvenida. Pero déjame terminar esto. Déjame lo dice la Constitución nada más. Ya sé por qué la quieren cambiar. No, pero déjame terminar esto. Mire, yo mismo presenté en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional varias denuncias contra Álvaro Uribe Vélez por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra, porque aquí es imposible que se juzgue los crímenes de un hombre tan poderoso como él. Logramos hacer condenar a 25 agentes del DAS, de inteligencia, de contrainteligencia, a los dos directores del DAS, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera Cotes, a José Miguel Narváez. Yo representé a la familia de Jaime Garzón Forero en ese juicio donde se le condenó a 28 años de prisión. Y Álvaro Uribe Vélez, ¿qué decía José Miguel Narváez? Que era un empresario, que era su amigo, que era un gran hombre. Ah, sí, por favor. Bien. Y bueno, no, eso para... Pero eso entonces, para que, Gustavo para Petro, que ¿qué nos estaba diga, diciendo el coronel Feria? Que le dio la notaría a la esposa y que un policía se suicidó y chuzaron a la empleada del servicio de la doctora Laura Sarabia, embajadora. Eso no nos gusta. Nos gustan solo unas y otras no. Estamos hablando de miles. Nos tapamos un ojo y por el otro vemos las cosas como queremos. Estamos hablando de miles de crímenes. Venga, pero es que hablemos de la constituyente, porque es que nos gusta una chuzada y otras no. Ninguno. Ahí el televidente no está escuchando los a ninguno, pero entendido el punto de los dos, ya ahondamos si quieren en este punto, pero permítanme integrar a la conversación a Clara López, senadora por el Pacto Histórico, la anuncié al inicio, ya le doy la palabra a Felipe. Senadora, bienvenida aquí al debate que como ve está álgido, ya llegó en un punto álgido del debate. Llegué a establecer la paz. A la paz, sí. Pero quiero preguntarle... Paz total, senadora. Paz parcial, aunque sea. Senadora, su visión del para qué, ya hemos ahondado en muchos puntos, pero sí me interesa mucho su visión del para qué una constituyente, porque hay distintas lecturas, alertas de la oposición, el oficialismo considera que es importante para unas reformas sociales y demás. ¿Para qué una constituyente? Yo creo que para relegitimar la representación, para relegitimar las instituciones. Miren, no es solamente en Colombia, en todo el mundo está haciendo crisis la llamada democracia liberal. Fíjense, en Nepal,
quemaron hasta la casa del primer ministro, lo sacaron corriendo, en Indonesia pasó lo propio, en Marruecos. Hay una desazón porque la democracia liberal finalmente no le está entregando lo que ha prometido a la gente. Tenemos un problema serísimo de una distancia enorme entre lo que se dice y lo que finalmente se hace. Entonces, elección tras elección, todos van, prometen, dicen, hacen, pero todo sigue igual. Entonces yo creo que un proceso constituyente de nuestro país, siempre y cuando se haga con una seria participación ciudadana, puede relegitimar el proceso institucional y generar condiciones para que la representación sí responda a las necesidades de la gente. Para que el Congreso apruebe reformas sociales que quiere impulsar el gobierno. Yo creo que, yo no me atrevo a decirlo, pero yo pensaría que Ciro estaría de acuerdo conmigo. Completamente. En términos generales, los congresos ya no están legislando en función de las necesidades de la gente, sino que se ha apoderado de ellos intereses grupales, intereses sectoriales, intereses, yo no digo necesariamente corruptos, pero muchos sí corruptos. Entonces lo que requiere una sociedad bien organizada es que haya una participación democrática seria, y creo que esta instancia de la constituyente nos puede servir a todos siempre y cuando busquemos un acuerdo mínimo sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez. Miremos qué son esos temas, no que nos separan, sino los que nos unen, porque no podemos seguir así como llegué ahorita, no puede seguir el país en esa pelea de perros y gatos, porque eso no le sirve a nadie, no le sirve a ninguno de los sectores enfrentados y mucho menos a la ciudadanía. Ahora, senadora, permítame un segundito, senador Ciro, porque quiero preguntarle para integrar a la senadora en el punto más reciente de la discusión y darles la palabra sobre este tema, y es el relacionamiento del anuncio de la constituyente con la absolución del expresidente Uribe. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Total. Porque es que no es el Congreso el único que está en crisis el sistema de la justicia. Imagínese usted un sistema judicial que juzga a una persona de la importancia del expresidente Álvaro Uribe y que no puede poner de acuerdo al país sobre la legitimidad de su fallo. El primer fallo era adversado por los seguidores del presidente Uribe y aplaudido por sus detractores. Y el segundo fallo es aplaudido por los seguidores del presidente Uribe y atacado por sus detractores. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una justicia a la que nadie le cree, porque hemos visto el cartel de la toga, hemos visto sentencias que no tienen ningún sentido social en la manera como, por ejemplo, lo que se hizo recientemente con el WhatsApp, ¿se acuerda? Que le estaban prohibiendo a las empresas entregar gratis el WhatsApp, hacer un regalo, que porque eso iba contra la competencia de los grandes caimacanes. Por favor, entonces fíjense ustedes que hay un problema muy serio de credibilidad y de legitimidad de la justicia, y si no tiene un sistema judicial, no es suficiente que la Constitución diga, porque sí, la Constitución dice el deber ser, pero el ser es que la justicia en este país se puede comprar, y eso es muy delicado, y creo que ¿el tribunal estaba comprado con el caso Uribe? Yo no estoy hablando del caso Uribe, estoy hablando de en general. No, pero mi pregunta es el caso Uribe específicamente, ¿qué tiene que ver con la necesidad de reformar la justicia? Pues claro, porque no cree nadie, no le estoy diciendo que la mitad del país no cree en este fallo. Entonces, ¿cómo va a ser que no tenemos una justicia con la fortaleza, ¿sí?, para que pueda imponer sus decisiones, pero porque la gente no las ve como legítimas? No todo el mundo las ve porque está tan polarizado el ambiente, pero también tan deslegitimada la justicia en general. Yo no estoy diciendo que tal o cual fallo, porque no tengo ninguna base, ni siquiera he investigado el tema, no lo conozco, no conozco ni siquiera el expediente para decir si pienso o no con la mayoría o con la minoría. Pero la realidad es que
¿Quién cree hoy en la justicia? Muy poca gente. Comentario corto, Ciro, para darle la palabra a dos Felipe. puntos muy porque ya- cortos para decirle a la senadora que me parece muy curioso que cuando condenaron a Álvaro Uribe en primera instancia no hablaron que había una crisis en la justicia. Ah, yo sí. Ahí sí no. Perdóname. No, yo sí, no como lo dicen ahora. Eso uno. Pero yo termino ya, Usted y ya, habla uno mucho. y dos. Este y dos, argumento y lo dos. hice en Bueno, el primer y dos. fallo y lo estoy Ahora sí hay haciendo crisis en de el la segundo justicia. fallo. Y dos, estoy de acuerdo con la senadora Clara en algo, la legitimidad de nuestras instituciones. Pero eso va como cuando a veces varias páginas de universidades nos miden a los congresistas cuántas leyes sacó. Entonces, creemos que haciendo más normas y más leyes vamos a arreglar más cosas. Yo soy el que pienso lo contrario. Si cumpliéramos con lo que ya está, más que suficiente. Entonces hay que quitar una cantidad de normas, leyes y que lo único que hacen es enredar. A lo que voy yo es, no hay necesidad de una constituyente. Yo creo que haciendo bien las cosas se busca y se logra la legitimidad. Si tenemos un presidente que hace bien las cosas, que logra que el Estado preste bien sus servicios, que el aparato del Estado preste de manera eficiente y eficaz los servicios que debe prestar el Estado, es la legitimidad que buscamos. No hay que cambiar de constitución, Mira, sí. porque vuelvo y Mira, repito y por favor. termino con esto. Déjame- No puede déjame ser que la responder. constitución que les permitió, Espérame, ya le doy la no puede palabra. ser que la constitución que les permitió llegar al poder ya no les sirva. Felipe. Estoy de acuerdo con la senadora Clara en algo, y es que hoy la ciudadanía sí perdió su confianza en las instituciones y no creemos en la justicia. Y esto no es si es de derecha, izquierda o centro, esto es de manera general. Se perdió la credibilidad frente a la institucionalidad, se perdió la creencia de que la fiscalía funcione, de que la procuraduría funcione eficazmente y mucho menos la contraloría. Entonces cada vez crece más la bolsa del descontento del ciudadano. Y el problema es que todos han gobernado. En este momento ya gobernó la izquierda totalmente a nivel nacional con el gobierno de Gustavo Petro. Y también demostró que se quedó corto. Y acá entra boto esa bomba y la dejo en la mesa, y es, ¿será que 4 años son muy cortos el periodo de un presidente para poder apaciguar los errores de sus antecesores? Y esa es una pregunta que uno la escucha a veces en la ciudadanía. Una Pues, constituyente déjame- podría alargar el incluso periodo a alargar el 6 años, periodo. por ejemplo. Déjame responder. Pero entonces sí es necesario alargar el periodo. con Yo una sí creo, constituyente. yo soy un creyente como analista político y que he asesorado a diferentes políticos de Colombia, que creo que los 4 años son muy cortos. Lo que pasa es que hay que replantear las formas de poder también, como el ciudadano, poder sacar a un mal gobernante del poder si no demuestra resultados. Como en la Constitución Que acá nos venezolana. quedamos cortos en Colombia, que no exista la manera de revocar a un presidente, por ejemplo. Déjame yo Luis Guillermo. comentar. Bueno, no, pues me alegra que por fin me identifico en algo con las observaciones de Felipe. No, mire, nosotros tenemos un Estado social de derecho desde 1991. Un Estado social de derecho que no se ha cumplido, ¿sí? Y de allí toda la incredibilidad que generan las instituciones, el propio Congreso. Tenemos un Estado social de derecho que dice además que esta es una democracia participativa, que establece mecanismos de democracia directa, pero todavía muy restrictivos. Tenemos un artículo 3º que dice que sobre la voluntad, imagínense esa frase con el poder que tiene, sobre la voluntad general se edifica, sobre la voluntad popular se edifica todo el poder público. Eso es de una enorme fuerza. Pero ¿cómo se inauguró la Constitución Política del 91? Con baños de sangre. Yo fui abogado de las víctimas de la masacre de Caloto. El 16 de diciembre de 1991, mafiosos con policías, con comandantes de la policía, decidieron masacrar a una comunidad indígena para quedarse con sus tierras. Tantos años después, mira, los problemas de la justicia, tantos años después, yo denuncié a Fabio Alejandro Castañeda Mateos, que era capitán de la policía. El mayor comandante de esa estación de policía era Jorge Enrique Durán Argüellos, mayor de la policía. Castañeda Mateos, pese a toda la evidencia, pese a que llevamos esto ante la CIDH, que se estableció una comisión de seguimiento especial del Estado, lo nombraron general de la República. Y solo vinimos a ponerlo en prisión 20 años después. Ahora se va a declarar la prescripción de la acción penal y en la impunidad total la masacre de unos indígenas bajo esta Constitución. Y luego toda esa despliegue paramilitar en el país que se sucedió durante la década del 90.
sobre la vigencia de la Constitución de 1991. Centenares de masacres en todo el país. O sea, sí necesitamos refundar este Estado y darle confianza a la ciudadanía. Y sí necesitamos que participen todas las fuerzas políticas y ojalá logremos en el Congreso un acuerdo para que haya cupo para los indígenas, cupo para las mujeres, cupo para las campesinas, etcétera, y que tengamos una constituyente bastante representativa. Y ese es nuestro reto, avanzar hacia allá. Comentario corto aquí de la senadora. Uno cortico. Clara. Yo pienso que con la inteligencia artificial deberíamos montar una gran plataforma, porque ya hay internet en las plazas de todos los municipios del país, e involucrar a todos los estudiantes de los colegios a que ayuden a que la gente acceda en la plaza principal para hacer sus propuestas, para que se puedan estructurar por temas, por similitudes, para que haya una verdadera participación de abajo hacia arriba en cuál es la problemática que la gente de a pie quiere ver resuelta. Porque no es solamente elegir una cúpula para que volvamos a hacer el ejercicio y vuelva a quedar una constitución teóricamente perfectamente redactada, pero que pasar de la teoría y de la norma a la práctica hay la distancia que estamos viendo en la Constitución del 91. Tenemos la mejor Carta de Derechos, nadie niega eso, pero del dicho al hecho ha habido demasiado trecho. Y eso es lo que tenemos que resolver con un pacto social de verdad que involucre a la gente de abajo hacia arriba y no solo estos grandes pro hombres y pro mujeres, porque ahora hay que hablar de las mujeres como no se hablaba en la Constitución del 91. Yo quiero decir algo que de pronto me puede costar y a mí me pegó muy duro cuando ganó Gustavo Petro. Dije, imposible que le crean al señor, pero bueno, le creyeron y es válido y esto es un país democrático. Pero yo dije, es bueno porque ese péndulo en el poder, eso oxigena la democracia. Total. ¿Sí? Eso sí es bueno. Partamos de esa base. A lo que yo voy es, y lo que no me parece correcto es, esa constitución que se redactó por esos movimientos y partidos políticos en el 91, que ha permitido que precisamente una persona alzada en armas haya llegado a todas estas posiciones, muestra que efectivamente hay pluralidad, como lo dice la Constitución, y que permitió que hiciera ese recorrido y llegara al poder. Entonces se cae de su peso, que es que este es un país en que la oligarquía y que no sabe. No creo eso, porque entonces es que Gustavo Petro no estaría en el poder. Nomás miren el Congreso. Yo estoy de acuerdo. Yo no soy amigo de las generalizaciones. Yo creo que son más los buenos en la justicia, son más los buenos en el Congreso. Hay gente buena en el Congreso. Y no estoy hablando que es que solo los del Centro Democrático. No, en todos los frentes. Hay gente buena. Hay gente con la que uno puede discutir y con argumentos puede a veces coincidir en ciertas cosas y en otras no. Pero de eso se trata. Eso se trata. Entonces a lo que yo voy es esta Constitución que hoy ha permitido un Congreso diverso, plural, porque en el Congreso hay de todo. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente mediocre, hay gente pilosa, hay gente experta en unos temas, en otros. Hay de todo. Sí, pero eso no se necesita. Entonces yo lo que digo, no, yo creo que, mire, a lo que termino con esto, yo termino con esto, es toda sociedad evoluciona y con la evolución va simultáneamente y alternamente modificando el reglamento, ese Estado social de derecho tiene que ir amoldándose, pero creo que una constituyente no es. Estamos de acuerdo en el qué, no en el cómo. Y yo creo que la constituyente no Felipe, senador, y es necesario pensar en alargar periodos. Cuando hablamos de constituyente y hace parte de la conversación de los colombianos, la gente dice, es para que Petro se reelija. Solo le dejo esta frase. Estas afirmaciones... 4 años es muy poco para el que lo hace bien, pero mucho para el que lo hace mal. Mire, tuvimos 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Tuvimos 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos. Eso sería un gran mecanismo. Oye, mire, yo quería Usted se volvería ingobernable este país. Sí. No, tuvimos 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Salió con el 81% de favorabilidad. Santos, y ahora, claro, si hubo legitimidad de las instituciones. Entonces, legitimidad. Y tú dices la legitimidad porque esta democracia es tan amplia que Gustavo Petro Urrego pudo ser presidente de la República. ¿Sabe por qué Gustavo Petro pudo llegar a ser presidente de la República? Gracias a que el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, al que yo pertenecí,
ganó unas medidas cautelares para protegerlo cuando lo quisieron sacar de la alcaldía e impedir que terminara su mandato. ¿Sabe por qué es presidente de la República? Porque en el sistema interamericano logramos avanzar un proceso contra el Estado colombiano porque lo persiguió la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, porque lo persiguió hasta la Superintendencia Entonces, de según Industria eso, y Comercio. Álvaro Uribe es un perseguido. Y recuerde usted que la Corte Interamericana Los que tienen dictó la decisiones en sentencia, contra de los dictó la organismos sentencia o de la Gustavo justicia, Petro Rego ¿está versus el perseguido? Estado colombiano. No fue la generosidad, Pero ahí sí hicieron la algo, generosidad de la institucionalidad colombiana que permitió. Y en el 2022, si no hubiese estado yo como magistrado del Consejo Nacional Electoral, en el 2022 nos roban las elecciones como se las robaron en el 2018. Me queda poco tiempo, comentario corto de Felipe y la conclusión de la senadora Clara. Hay algo que agregar a la mesa y es que tampoco es que el gobierno Petro gana por sí solos. Y acá me va a costar mucho esto que voy a decir, pero es una realidad. Y es que el gobierno Duque no fue el mejor. Si el gobierno Duque hubiera sido mejor de lo que se esperaba, hubiera sido más difícil la puerta para que la izquierda llegara a gobernar. Y este es el reflejo de por qué un mal gobierno termina llegando otro mal gobierno y va a voltearse la torta en el péndulo el 2026. Si esto no hubiese pasado, hoy el gobierno Petro no existiría. Y también agregaría una última cosa, y es que Francia Márquez fue fundamental en el proyecto de Gustavo Petro para el 2022. Si ella no hubiera sido la fórmula vicepresidencial, hoy Petro no estaría sentado en el poder. La mujer que tanto le dio, pero tanto la escondieron. Sí, hoy está relegada. Senadora Clara López, su conclusión. Bueno, mi conclusión es que sí necesitamos un proceso constituyente amplio, participativo, porque lo que nosotros tenemos es un proceso constitucional que no permite modificarse. Mire, la Corte Constitucional ha interpretado la sustitución de constitución y lo ha hecho con unos criterios suficientemente vagos que le permite a los magistrados interpretar cuándo sí se puede y cuándo no se puede modificar la Constitución. Entonces yo sí creo que necesitamos una normatividad que admita un nuevo pacto social y que ese nuevo pacto social incluya a todo el mundo. ¿Y ahí cabe la reelección de Petro? No, porque la constituyente va a ser después de Petro. Esto es para que... Yo le contesto derechito, no es para Petro, es a futuro. Pero sí se necesita un periodo más largo o la reelección con la revocatoria del mandato. Es que en Venezuela, en la Constitución existe la revocatoria. Chávez se sometió a eso. AMLO se sometió en México. Claro que sí. Yo no veo ningún inconveniente que haya una refrendación popular en la mitad de un mandato largo. Lo que no me parece lógico es que nosotros nos sentemos aquí a hablar de solo esa institución que implica por ella sola que se cambie toda la estructura funcional del Estado, porque la reelección sola, como se hizo en el gobierno Uribe y se practicó en el gobierno de Santos, permitió el desequilibrio de los poderes públicos y eso sí fue un error fundamental que se tiene que corregir. Luis Guillermo, 10 segundos. Sí, rápidamente. Pero 10. Mire, lo que ha dicho la senadora Clara es cierto. Necesitamos un Congreso constituyente, tener las mayorías en el Senado y la Cámara. Sigamos apoyando el pacto histórico, es el Partido del Pueblo. Vamos a participar masivamente este 26 de octubre en la consulta y vamos a ganar la presidencia de la República. Aquí, déjame decirle, John, hay algo supremamente grave. Y es que se está tentando para obligar a dividir al pacto histórico y al Frente Amplio para que lleguemos desunidos con a la elección plancha del que eligió el 31 de marzo. gobierno. Que amerita Con un Daniel programa... Quintero.